Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos este programa de diálogo sobre arte y cultura y es un gusto que esté con nosotros en esta emisión Eduardo Cruz Vázquez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto, Bienvenido. ¿no? Un placer, al contrario, Irlanda, a todos nuestros amigos que nos escuchan, pues suave, empecemos con este viaje en este magnífico programa. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, como habíamos comentado anteriormente, el programa lo que busca es generar estos diálogos sobre los temas de actualidad, en el tema particularmente de políticas culturales, gestión cultural, en algunos ámbitos también de los derechos culturales. Y un tema que ha estado de manera muy constante al inicio de este año y particularmente en este mes ha sido el tema del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que bueno, vimos al inicio del mes la convocatoria que hicieron para una mesa de, mesas de diálogo donde aún estaba Bellatín y bueno, el día de hoy en la ciudad de Monterrey iniciaron también los foros y bueno, tenerte aquí es un tema que evidentemente tendremos que hablar contigo. ¿Qué pasa con el FONCA? O sea, finalmente siempre ha generado controversia a lo largo de estos 30 años y no hay todavía, aún con todo, puntos de acuerdo. ¿Qué va pasando por ahí? Pues mira, hay que explicarle a nuestros amigos que nos escuchan, porque justamente 30 años puede significar un FONCA para una generación de creadores y otra para otra que digamos es de este milenio, ¿no? El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, hay que entenderlo, el primer elemento es en qué contexto surge y por qué surge. Nos tenemos que remitir a los inicios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que lo primero que hace es crear el CONACULTA en diciembre del año 88 y en marzo se acaban de cumplir, como bien señalas, los 30 años del FONCA, en una ceremonia en la que está Octavio Paz y Carlos Fuentes y toda la intelectualidad mexicana, fundamentalmente la radicada en la Ciudad de México, ¿sí? Atestiguan la creación de este instrumento que ahorita entraremos en ese escenario, y entonces este es un primer detalle muy importante que tener en cuenta, que es el origen esto, de este mecanismo financiero, porque eso es algo que se pierde de vista y que independientemente de que Paz y muchos creadores a la fecha siguen teniendo como punto de referencia una demanda ya de mucho más años, hacia los 70s, que encabezan Gabriel Said y el propio Paz y otros creadores, en el que se ve la necesidad de que el gobierno tenga un instrumento más organizado para estimular la creación vista en ese momento estrictamente de escritores. Sí, digamos, en realidad, bueno, pues a lo largo de los años siempre hubo un mecenazgo y hubo una relación de las instituciones culturales con sus creadores y de apoyos de muy diversa naturaleza, ¿no? Simplemente para que la gente que nos escuchan, en las épocas de López Portillo, siempre se recuerdan, sobre todo pues, obviamente la gente que le tocó vivirlo de cerca, se recuerda mucho la figura de Carmen Romano, la esposa del entonces presidente, que en aquellos años, como entusiasta de la música y de las artes en general, eh, tiene mucha influencia para crear lo que fue el FONAPAS, que es digamos, un antecedente del FONCA, digamos, en cierta medida. ¿Sí? Entonces, pero también tenemos que considerar que el escenario en el que llega Salinas, si bien hubo un grupo de intelectuales importantes, digo, a mí me queda muy en mi memoria aquellas mesas de los diálogos en la campaña de Salinas, en las que acudían Krause, Aguilar Camín, en fin, a hablar sobre las posibilidades que el cambio implicaba, después de toda esta ruptura que hubo al interior del PRI, etcétera, y todo el tema de si se cayó o no el sistema. Bueno, también el CONACULTA y el FONCA de alguna manera vienen a servir para reordenar un diálogo y un encuentro entre lo que se conoce popularmente como los intelectuales y el poder, o los intelectuales y artistas y la estructura de poder. ¿Por qué? Porque abrevábamos de un nacionalismo revolucionario, porque veníamos en muchos sentidos,
muchos críticos consideran que seguimos teniendo un esquema muy francés de política cultural y que entonces para Salinas era muy importante tener de su lado en ese proceso de modernización a gran parte de la intelectualidad que también había apoyado en su momento a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Entonces, estos elementos, para contestar en una primera parte esta pregunta que me haces, pues son importantes tenerlos presentes, porque para cerrar este bloque, el segundo elemento que es muy importante tener en cuenta es que el FONCA no es una dependencia orgánica de la Secretaría de Cultura, como no lo fue del CONACULTA. El FONCA es un mandato, es un instrumento financiero, ¿sí? que fue creado en Banamex en ese entonces, sí, y que tiene una serie de características técnicas que lo ubican fuera. Incluso como anécdota, pues cuando se crea la Secretaría de Cultura con Rafael Tovar y todo esto que seguramente recordarán algunas personas, bueno, una de las primeras inquietudes que surgieron es, oigan, ¿ya vieron el decreto de creación de la Secretaría de Cultura? ¿Dónde está el FONCA? Porque venían enumeradas gran parte de las dependencias. Bueno, no tenía por qué estar, porque formalmente no existe en ese sentido. Es un tema técnicamente complejo, pero que le dio al FONCA una serie de características que son hoy la materia de disputa, aunque los creadores no se den cuenta, y que sigue siendo parte de un problema por resolver que en 30 años no, digamos, el FONCA se convirtió en muchos sentidos en un modelo inacabado. Entonces, esto es lo que centra el debate actual, ¿sí? Es hacia dónde tiene que ir el fondo, ¿sí? En este contexto de un cambio de régimen, de un adiós al neoliberalismo. Yo he dicho, bueno, pues si algo es neoliberal por salinista, es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, bueno, Irlanda, en eso estamos, digamos, en este momento que se hace esta producción. Hay una serie de mesas para dialogar sobre muchos aspectos del FONCA. En otra emisión seguramente podrás dar cuenta de cuáles son las conclusiones a las que se llegaron y cuáles son los cambios, que si quieres podemos en otro momento de la entrevista hablar sobre qué es lo que especulando creemos le va a pasar al FONCA. Pues me gustaría de hecho entrar de lleno a eso, porque además, bueno, está la carta que hicieron los creadores, artistas a Frausto, que recientemente salió también en la prensa, donde pedían que no se modificaran ciertos esquemas o mecanismos que tiene justamente la propia convocatoria, y donde aludían también, sí, obviamente a partir también de la convocatoria que hacen a inicios de marzo, donde empiezan a hacer ciertos señalamientos respecto a los privilegios de algunos creadores que recibían este tipo de estímulos. Hay justamente una controversia en qué va a pasar con el FONCA, hacia dónde va y cuál es el mecanismo que se requiere en la actualidad para seguir fomentando este tipo de... A reserva de equivocarme, lo cual pues, siempre es agradable equivocarse, ahí haciendo un reduccionismo para la gente que nos escucha y entender las cosas, hay dos aspectos centrales en la operación del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y que además se repiten los fondos estatales que existen. Por un lado, es quién decide la asignación de las becas y cómo se generan estos mecanismos de decisiones, ¿sí? Y por otro lado, los montos, es decir, qué tan jugosas o no son las becas, ¿no? O qué tantos recursos hay para crear estímulos a través de convocatorias, etcétera. Eso es lo de menos, pero vamos a decir, qué tanto dinero dispone el gobierno para hacer esta suerte de mecenazgo, que no lo es en muchos sentidos, es una política asistencial más que de mecenazgo, ¿sí? Entonces, estos son los dos grandes campos de disputa, es decir, los creadores en general este país requieren de estímulos para poder desarrollar cierto tipo de actividades. Eso quiere decir dinero. Y por otro lado, toda la asignación de becas siempre genera controversia porque quienes deciden, aunque sean pares, finalmente no están exentos de equivocarse o exentos de tener filias y fobias y tener cuates, ¿no? ¿Sí? Eso es en esencia lo que centralmente le preocupa a los creadores, porque han dejado de lado un mecanismo con el que fue creado el FONCA y que además se ufanó de él en su discurso Octavio Paz
en marzo del 89. ¿Sí? Hay un párrafo del discurso de paz en el que dice que con este mecanismo ahora sí participará la iniciativa privada y el empresariado en el financiamiento de la cultura y las artes y del impulso a la cultura. ¿Sí? Esto se llama un brazo fiscal. El FONCA tiene una capacidad fiscal para poder emitir recibos deducibles de impuestos, ¿sí? Y crear lo que se llama los subfondos, que al principio obviamente fueron objeto de un importante impulso por parte del gobierno de Salinas, y empezó a decaer con Zedillo y se fue más abajo con Fox y hasta el fondo en los otros dos sexenios. Muy pocos creadores tienen estas dos consideraciones hacia el FONCA, que es un instrumento financiero, ¿sí? Y que por otro lado tiene un brazo fiscal que debió en 3 décadas hacer dos cosas centrales. Por un lado, la captación de recursos del sector privado para financiar los programas, y por otro lado, ser facilitador de los grupos artísticos o de los creadores para que cuando consiguen dinero tengan un mecanismo por el cual recibirlo, hacer las verificaciones del caso y recibir los recursos. Yo siempre digo, bueno, si estas dos capacidades, sobre todo la segunda, hubieran sido realmente utilizadas y explotadas adecuadamente, seguramente muchas acciones civiles no existirían. ¿Por qué? Porque si yo tengo un intermediario que no me va a cobrar como un intermediario financiero y me va a recibir la lana y a través de él voy a pagar impuestos y me van a dar mi dinero, pues con que fueras un creador legalmente establecido en Hacienda era suficiente, no había el requisito de que para fondear necesitabas constituirte en una asociación civil donataria, porque no tendría sentido, sería duplicar la función. Pues, si el empresario te va a dar dinero, ¿para qué se lo da al FONCA si te lo va a entregar a ti porque tú le vas a dar el recibo? En fin, estas cosas aparentemente técnicas irlandas son las claves para entender el futuro del FONCA. ¿Sí? Entonces, yo en mi especulación, sin información prácticamente, porque el problema a la fecha que grabamos este programa, que hacemos este programa, es que no hay claridad por parte de la autoridad federal de qué quiere hacer con el fondo. Alguien ahí en los tuitazos que salen decía, ellos saben lo que quieren y no nos lo quieren decir. A riesgo de que quien escuche esto diga, ay, es que el maestro Cruz no se dio cuenta. No, lo que pasa es que estamos grabando cuando todavía no suceden las cosas. O sea, la última mesa es el 29 de marzo, son 3, ¿sí? ¿Cuántos días más se van a tardar en digerir esto? No pueden tardarse mucho porque saben que las convocatorias están atadas a los resultados de este foro, ¿sí? Entonces, yo pienso, número 1, es evidente que el monto destinado al fondo este año no puede cambiar. O sea, ese ya está ahí. Segundo, que es insuficiente para la enorme demanda, ¿no? ¿Sí? Tercero, que tengo la impresión de que donde va a venir un cambio sustantivo es en una enorme probabilidad de que este mecanismo financiero se acabe. El presidente ha sido muy enfático en que no debe haber fideicomisos ni instrumentos financieros en manos del gobierno y que esto se debe de acabar. Entonces, siendo este el perfil del FONCA, la probabilidad de que se convierta en una dependencia formal es una alta probabilidad, y eso implica perder, pues ya totalmente acabar con la esencia y la naturaleza del fondo. Cuarto, no creo que se atrevan a cambiarle de nombre, pero la tentación puede estar ahí, ¿no? Sí, entonces vamos con 4 puntos. El quinto punto es que obviamente en esta mirada vinculante al nacionalismo revolucionario y al tema de la cultura como una forma de redistribución de riqueza, etcétera, puede ser que se incremente de manera importante lo que ellos llaman la retribución social. Es decir, que se le incrementen las responsabilidades a los beneficiarios de cómo van a trasladar ese beneficio hacia las comunidades. Es decir, volverse misioneros o no sé, digamos, ceder más derechos o donar más obras, no sé, puede haber muchas variedades, ¿no? 6 implica obviamente que las estructuras de decisión de las becas o los grupos que deciden estas becas pueden estar muy orientados
en esa misma medida. Es decir, hay que darle recursos a los que menos tienen y no distribuir los recursos del FONCA entre los grupos de intelectuales y creadores que tienen economías sanas o que son autores probados. Y esto nos lleva al último punto, al sexto, séptimo, ¿sí? Que es la altísima probabilidad de que desaparezca los eméritos, o sea, que eso o se queden los que están y ya no se abra más, o que igual se le cambie la lógica al Sistema Nacional de Creadores. ¿Y qué puede ser? Desde disminuir su número de manera importante hasta, digamos, bajar el monto de esas asignaciones, sí, hasta solo permitir que se tenga por una sola vez, porque ahora pues también es cierto. Muchas de las quejas de esto vienen porque hay muchos creadores que tienen acceso a muy diferentes estímulos o repiten, descansan y luego repiten, etcétera, y bueno, pues no necesariamente el gobierno. Ahora, subrayo, Irlanda, esto es a nivel de especulación, digamos, porque no veo de dónde tendrían que cambiarle más. O sea, digamos, en muchos sentidos, pues déjalo como está. En fin, entonces yo creo que por ahí viene, y además es importante esto porque al final de cuentas en 3 meses y medio de gobierno quizás es el punto más importante de este proceso, que perfila lo que puede venir en otras áreas y que habrá de enterarse después. Exacto, sí, porque además es un tema también muy sensible, ¿no? Hablar justamente de cuál es el sentido de estimular, ¿no? o promover la creación artística. Y comentaba yo en la mañana también en una entrevista, no bien previo a la entrevista, que bueno, finalmente lo que se busca, además, bueno, de esas consideraciones políticas, sociales, de los contextos bajo los cuales surge, pues se entendería que estimular, sobre todo en el tema del Sistema Nacional de Creadores, que tiene los años de los participantes es hasta los 34 años, si mal no recuerdo, que sería una plataforma para generar un proyecto, un producto creativo, pero que se esperaría también que saltara o hiciera un brinco hacia una, como tú decías, pues finalmente una madurez, no sabré cómo decirlo en un término preciso, pero que pudiera tener una independencia o una autosuficiencia o una autogestión en su proceso creativo, pero que no existe, por otro lado, por fuera mecanismos que den a estos creadores, más allá de ese sistema de becas, otra forma de generar esta profesión, ¿no? Y de ahí que estas prácticas pues finalmente comentábamos en la mañana, se volvieron salarios también, ¿no? Más que esos apoyos para poder generar algún proyecto que diera continuidad al proceso y que cayera justamente bajo otros esquemas. Eso es clave, y esa ha sido otra línea de debate, digamos, tratando de, ahora que tú lo planteas así, Irlanda, pues abres otro frente, y estamos atacando en esta conversación algunas de las aristas de esta necesidad de discutir, y qué bueno, el papel del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que además pues nos remite, como decíamos hace un momento, a los fondos estatales. Sí, no tengo claro cuántos fondos estatales hay, pero digamos, a mí me tocó ser testigo en mi época de que pasé por prensa el Conaculta hace muchos años, justamente la creación de los fondos estatales, se firmaban los convenios marco y todas esas cosas, y se ponía dinero de 2 bolsas, federal, estatal, a veces municipal, y bueno, amigos míos, este es un paréntesis necesario para contestarte, amigos míos en varios estados de la República fueron beneficiarios del FONCA estatal, no una, 2 o 3 veces, pero además se ganaban la nacional, ¿sí? Entonces, digamos, hay todo ese esquema que sí conviene revisar y que remite a tu apreciación y que hemos compartido con algunos colegas. Es un tema que tampoco les gusta mucho a los creadores, y que es relacionar el proyecto creativo con la necesidad de tener un mercado, ¿sí? Es decir, hay una corriente que dice, tú beca al poeta independientemente de si los poemas se van a vender o no, porque lo que tú estás estimulando es que él haga poesía y tenga condiciones
socioeconómicas para poderse sentar a pensar los versos más tristes de la noche hidrocálida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero hay otra corriente que dice, no, es que está bien, bequemos para eso, pero garanticemos que es un libro importante, sí, que puede producirse, que se va a ir a una librería y que va a tener lectores. Y entonces ahí entras en otro debate importante, que es la relación entre productividad y estímulo, que es algo que por lo general a los creadores les revienta el tímpano, porque consideran que eso es someter la creación a elementos de productividad o económicos o de mediciones, incluso de eficiencia en términos de formación académica, etcétera, que no van de la mano de la creación, que tiene que ser un ejercicio libre, que no tiene que estar condicionado, que es un proceso subjetivo que no puedes decirle al bailarín, al pintor, al músico, a lo que sea, que tiene que producir a fuerzas 50 poemas como está planteado. En fin, hay una gran cantidad de temas de por medio y que remiten a otra naturaleza más de cualquier política de estímulos aquí y en China, que realmente es cuál es la capacidad no solo de atender la demanda, sino realmente de si los solicitantes son. Yo creo que el hecho de que siempre la demanda rebase la oferta también tiene mucho que ver que pasa como en muchas otras cosas. O sea, bueno, puede ser que el creador piensa que es creador, o sea, y no lo es. Entonces aquí hay una mala costumbre de que es pensar que porque el joven entró a la escuela de artes, por poner, ya de facto es un gran bailarín, un gran músico, un gran chelista, o lo que tú quieras, o un gran historiador pasándonos otras áreas, o un gran biotecnológico, si es el campo de ciencias. O sea, no, puede vivir dignamente de su profesión, puede dar clases, pero no es de grandes ligas. Y esto también es un problema serio en todos los países, pero estamos hablando de México, que es reconocer que no todo lo que genera México en el campo creativo es bueno, que no todo funciona ni para el consumo simbólico, ni mucho menos para el mercado. Entonces, pero esos son temas Irlanda que yo entiendo que es casi como discutir religión o discutir sobre el tema del aborto. O sea, es muy difícil, se polariza, se generan posiciones muy encontradas, y ahí es donde entra la sabiduría de la política pública. Ahí es donde entran los buenos criterios en el que el servidor público que administra instituciones es capaz de generar los puntos de equilibrio y aguantar vara, porque también es cierto, o sea, no es fácil el papel de las autoridades cuando tienen que fijar criterios, porque a alguien dejan enojado, a alguien, pero ni modo. O sea, esa es la función pública, como los legisladores, y cuando fijan posiciones, pues hay que entender que puedo no estar de acuerdo, pero ese es su papel y tienen que asumir que eso es gobierno, ¿no? Entonces, en perspectiva, pues bueno, lo que hemos platicado ahorita sobre el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes tendrá réplica en los fondos estatales. Hablan de un problema de centralización, es normal y natural, o sea, digamos, tiene que ser que una parte importante de la capacidad productiva está concentrada en la Ciudad de México, como en Monterrey, como en Guadalajara, etcétera. Entonces, esas cosas podrán tener solución. Yo creo que aquí lo que no podemos todavía mirar, al menos hasta el momento de grabar este programa, es cuáles son las verdaderas cartas que trae Alejandra Frausto y el secretario de Hacienda, porque al final sí es una política combinada. O sea, no creo que sea simplemente lo que ella dice. Es una línea que baja desde el propio presidente, que puede haberle dicho, oiga, aquí hay que cambiarle esto, y él ya dio como varios atisbos de que por ahí va. O sea, esta declaración de que el gobierno no va a pagar a intelectuales orgánicos, yo les decía a mis colegas, esta es una declaración de por dónde va la cosa. O sea, el presidente está en todo, es un presidente que le gusta estar en todo. No será muy claridoso y los intelectuales y creadores dirán que es lejano a la cultura. Yo creo que trae intenciones muy claras, pero no las transmiten bien, no se decantan, o son ocurrencias que se
acusado muchas veces que de pronto en las mañaneras el presidente dice cosas que luego ni sus colaboradores saben que va a ir por ahí, pero de alguna forma pintan. Ahora, el tema es, Irlanda, es que no tenemos todos, porque el documento del poder de la cultura que se hizo Frausto en los tiempos de campaña tiene muchas cosas, pero no tiene nada de esto. O sea, ahí no se dice, le vamos a hacer esto y esto al FONCA. Claro. Son las generalidades de apoyar la creación, etc. Incluso en el foro que ustedes organizaron cuando invitaron a los representantes de los candidatos. En mayo del año pasado. Exacto, y donde, bueno, estuvo ahí Frausto, estuvo Raúl Padilla, estuvo esta senadora del, bueno... Sí, Beatriz Paredes, que iba para el Senado. Sí, y no había claridad tampoco en el discurso de Alejandra en ese momento. Los tiempos de campaña son difíciles, pero yo creo que digamos, sí tienen una idea, o sea, es evidente. El tema es que no llegamos al alcance. O sea, yo aquí especulo y te digo, van a convertirlo en una dependencia, o sea, van a quitar el mandato y eso ella no lo ha dicho, pero tampoco ella no ha dicho es que no va a ser así. Ella sabe que hay una anormalidad con la que coexistió el FONCA durante 30 años y que es su papel difuso en la estructura del CONACUT y luego de la Secretaría en términos de la conveniencia y de la utilidad del mandato. Y ahí lo dejaron, para bien o para mal. Entonces, sí, lo que creo es que hay 3 instancias centrales en la Secretaría de Cultura. Antes, CONACULTA es los 2 institutos importantes que son Antropología de Bellas Artes y Literatura y el FONCA. ¿Sí? Lo que en esos 3 institutos sucede determina el 80% de la política cultural. ¿Por qué? Porque son los que concentran más lana, más bienes y servicios, más trabajadores y son los articuladores del nacionalismo revolucionario. O sea, digamos, son las instancias que sostienen el patrimonio, los museos, los servicios de educación artística, el estímulo a creadores, las zonas arqueológicas. Entonces, pues, hasta ahorita no hay señales ni para el INA ni para el INBA. Abren este frente, vamos a ver hasta dónde llegan, cuáles serán las cosas. Lo que me queda claro es que todo aquello que a la comunidad le parezca que atenta contra estas 2 cosas que comentamos al principio, que es cuánto dinero tienes para becar y dar estímulos y lo que tú quieras, y quiénes son los que van a seguir determinando quiénes dan estos apoyos. Lo que ocurre en esto, lo que me queda claro es que le va a quedar un poco difícil por la forma desatinada en que se ha manejado todo, les va a quedar un poco difícil que los otros lo acepten si no les convence. Te lo voy a poner en un escenario un poco, perdonen ustedes la salvajada de la analogía, pero creo que la comunidad intelectual, fundamentalmente la más aguerrida que está en la Ciudad de México, puede ser un CENTE, una sección 22 del CENTE, si Frausto no se cuida. Claro. O sea, vamos a decir, un gremio inconforme, aguerrido, que puede estar, pues sí, ni modo, ya dijeron así, o sea, va porque va, como hace muchas cosas el presidente López Obrador, pero que le van a hacer la vida difícil durante 6 años, si es que los dura. Sí. Porque me queda claro que una comunidad unificada en este nivel puede ser letal para la gestión de Frausto. Entonces, pues, que se manejen con mucha inteligencia y que tengan mucho cuidado y que les vaya bonito, porque la verdad es que, pues sí, uno quiere que les vaya bien a todos. Claro. Y es que además también, digo, llegaron un poco, como decimos, con la espada desenvainada, ¿no? O sea, en esos términos coloquiales, haciendo señalamientos, y que ahora, por ejemplo, en la primera mesa de Monterrey, cuando empieza Marina, dice que están en toda la disposición de escuchar y generar este diálogo y buscar hacer consenso y atender las demandas, cuando no fue propiamente el discurso con el que empezaron la sesión de la primera semana de marzo, ¿no? Como buscando otra vez estos puntos de conciliación, sabiendo que... Pero mira, yo creo que al final quienes nos escuchan, tú misma, también hay que aceptar otra cosa, digamos, aquí nos ponemos lo más analíticos posibles, pero hay tantos frentes, o sea, en muchos sentidos estamos sobrediagnosticados. O sea,
a diferencia de cuando nació el Conaculta o el FONCA, a estas alturas tenemos una gran cantidad de estudios, tenemos una gran cantidad de masa crítica, tenemos un enorme avance en el mercado cultural, sí, hay otros medios por los cuales los creadores salen adelante sin necesidad de pedirle recursos a las instancias de gobierno, sí, o sea, en fin, diría yo, hay un escenario mucho más completo de cuando se ideó y se pensó todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la labor del gobierno en este campo podría ser menos traumática de cómo la están manejando. Entonces, el asunto es justamente que la intervención del gasto público para mucha de la comunidad artística y cultural de este país ha sido, es y será central. Y eso lo tenemos que entender. O sea, si hay una clientela de Estado que vive y necesita de estos recursos desde cualquier punto de vista y que una mala administración de ellos, fíjate, no se alcanzan, no son pocos, sino una mala administración, como de hecho ha ocurrido, hace que las cosas se compliquen. Y el gran desafío aquí es justamente si puede haber condiciones de replantear la forma para que las coberturas que ofrece la institucionalidad cultural no solo recobren parte de lo que han perdido, se pongan medio al día, ¿verdad? Y sean capaces de dar el salto. Digamos, es algo que se antoja muy difícil, pero pues esa sería la expectativa que se depositaría en esta administración, ¿no? Eso, por lo que refiere estrictamente a lo que es el papel del gobierno en la administración directa de bienes y servicios culturales. Otra cosa que ya no dará tiempo de ampliarlo en esta ocasión es cuál es ese otro papel que hace el gobierno, ¿sí? Para que los otros jugadores de lo que conocemos como el sector cultural puedan jugar. Y son dos centralmente los que nos restan. Toda la sociedad civil organizada que ahora enfrenta el desafío en la medida en que se habló de cerrarle la llave a los subsidios directos a estas agrupaciones, y por otro lado todos los que bien o mal viven de un mercado cultural y que según las cuentas del INEGI pues son la mayor parte. O sea, mucha controversia nos puede dar el INEGI en ciertos sentidos, pero yo pienso que el INEGI es como el Banco de México y como muchas instituciones. Están ahí, les tenemos que creer, tenemos que exigir que el trabajo sea transparente, claro y mejor. Pero es como decirle al Banco de México, yo no creo, yo voy a imprimir mis billetes, ¿no? O sea, porque como no creo en tu política monetaria, pues yo me voy a gobernar solito, pues no es posible, ¿no? Es decir, con el INEGI, o sea, yo no te creo la aportación de la cultura al Producto Interno Bruto, ni te creo que sea el 3.2, ni creo que sean, no. Entonces yo me hago mis estadísticas solito porque a ti no te creo. No, no se puede. Y si a eso nos atenemos, el INEGI desde que empezó a contar el sector, que es 2008 a la fecha, quienes dominan son los que trabajan por su cuenta propia, micros, pequeños y medianos negocios, sí, con los grandes que ya sabemos que hay, son los que dominan el empleo, la productividad, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que el gasto público es muy importante, pero atiende a una minoría. O sea, para bien y para mal, ¿eh? Yo no estoy diciendo, ¿y quiénes son los que le salvan el pellejo a la aportación de la cultura a la economía? Los particulares. Entendido desde un cantante que solito va y negocia sus presentaciones y canta aquí y allá, hasta los corporativos nacionales que hacen negocio con el entretenimiento, porque así es la cuenta. Sí, entonces pues ese es otro tema en el cual no entraremos ahorita, pero que es también muy apasionante. Sí. Pues sí, porque digamos hay asegúnes, pero así funcionan, así está en el mundo, y bueno, pues ponerte a pelear con el mundo no tiene sentido. Más bien lo que tienes que hacer es pedirle al INEGI que cada vez sea mejor en su análisis y su cobertura. Pero esos datos están ahí y no mienten. No, y saberlos utilizar también. Claro, y saberlos utilizar, o sea, para eso están ahí, para echar mano de ellos. Exacto. Claro.
Pues Eduardo, concluimos. Muchísimas gracias por este espacio, por este diálogo, y un gusto conversar después de todo lo que hemos conversado en el trayecto. Así es, bueno, pues se perdieron de muchas cosas nuestros que platicamos ella y yo, pero bueno, pues ahí mándenle una cartita a Irlanda y que les haga las otras confesiones no dichas al aire. Exacto. Así es que muchas gracias a la radio, a la universidad, la gran oportunidad de estar aquí contigo. Y pues seguiremos insistiendo en estos temas que pues tenemos un sexenio que empieza, así es que vamos a estar convocados a seguir discutiendo. Exacto, gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos. Seguimos la programación de Radio Universidad y nos vemos en la siguiente emisión. Buenas tardes. Buenas tardes.